Hace algunos días comenzó a trabajar la comisión que redacta el informe para una reforma jubilatoria en Santa Fe. Esta comisión está integrada por legisladores del Senado, de la Cámara de Diputados y también representantes gremiales. Son quienes redactarán un informe que se elevará a la gestión provincial, quien finalmente será quien redacte el proyecto final para una reforma previsional estatal aquí en Santa Fe. A la luz de este posible cambio, por supuesto, comienzan a surgir algunas dudas, tanto en personas ya jubiladas como próximas a jubilarse. Es por eso que hoy aquí en Uno Santa Fe contamos con la presencia de Pedro y Lucio Bercesio, quienes muy amablemente nos visitan. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Pedro, primero que nada consultarte en las declaraciones periodísticas que podemos escuchar de los diversos funcionarios que hablan al respecto. Se habla de una crisis terminal de la caja de jubilación. ¿Es tan así? ¿Es tan crítica la situación de la caja de jubilados de Santa Fe? Sí, es muy crítica. Muy crítica porque justamente cuando se hace la reforma previsional, la mayoría de las provincias pasaron sus sistemas provinciales, lo pasaron al sistema nacional. Y la provincia de Santa Fe, junto con Córdoba y otras provincias, quedaron con sus cajas. Y bueno, y el gobierno nacional, a raíz de esa transferencia, estuvo obligado a hacernos remesas de dineros que nunca se cumplieron, hasta que en un gobierno socialista se inició una demanda contra el gobierno nacional, terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que condenó al gobierno nacional a hacer estas transferencias. Y bueno, estas transferencias nunca se concretaron, y bueno, con el último gobierno empezaron a mandar bonos para justamente ir cancelando esta deuda que tienen con nosotros. Y bueno, a fin de año directamente no mandaron más ningún importe como para solventar este déficit que tenemos en la provincia de Santa Fe, ¿no? Así que estamos en una situación muy apremiante, sinceramente. Y bueno, con el cambio de gobierno han visto la necesidad de hacer una reforma importante, ¿no es cierto?, sobre el sistema jubilatorio. Porque ya nuestro sistema jubilatorio ha hecho una modificación que yo no estoy de acuerdo, porque justamente permitieron que el exceso de aportes se compensara y poder jubilarse antes de la edad, ¿no es cierto?, tanto el hombre como la mujer. Entonces eso ha producido un mayor desfasaje en el sistema, ¿no es cierto? Y bueno, y también el sistema educativo es el que produce el mayor desfasaje en el sistema nuestro, ¿no es cierto? Porque bueno, las docentes se jubilan antes de los 60 porque tienen esto que se llama cómputo privilegiado, ¿no es cierto? Por esta tarea de estar al frente de alumnos. Y bueno, y justamente esto ha ido minando el equilibrio fiscal, ¿no es cierto?, de la caja. Por eso creería yo que esta reforma tendrán que ir haciendo un planteo de subir la edad jubilatoria, sobre todo la mujer, ¿no es cierto? Porque bueno, la mujer se jubila a los 60 años, el hombre se jubila a los 65, y si uno ve las estadísticas, justamente las estadísticas, uno ve que las mujeres viven mucho más años que los varones, y entonces siguen justamente con haberes, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es un tema, ¿no es cierto? Después hay otro tema que es también los regímenes, como por ejemplo el sector policial, por ejemplo, que se jubila con años de aportes, sin importar la edad que tiene el funcionario.
Así que también eso hace que funcionarios policiales con 30 años de servicio y jóvenes acceden al beneficio, ¿no es cierto? Lucio, el promedio de edad jubilatoria, hoy lo decía el ministro de Gobierno, Fernando Bastía, es 56 años. ¿Cómo se explica? Hoy pensamos en una persona de 56 años, una persona altamente funcional, ¿no? Uno Claro. entiende que ha trabajado toda su vida, ¿no? Pero ¿cómo se llega a que una persona a los 56 años se pueda jubilar? Sí, realmente es una situación muy preocupante, porque también tenemos que tener presente que cuando se conciben estas leyes jubilatorias, no solo en Santa Fe, sino en el resto del país, donde se establece el requisito de los 65 años para los varones y los 60 años para las mujeres. En el caso de la provincia de Santa Fe, una ley que tiene 50 años ya. En el medio, la expectativa de vida ha crecido muchísimo de las personas. Hoy en día las personas viven en promedio 10, 15 años más que en aquella época. Entonces, yo creo que las leyes jubilatorias tienen que acompañar esa evolución. Justamente participamos hace unas semanas de la Semana de la Seguridad Social que organizó la provincia, donde bueno, disertaron distintas autoridades de la Caja y plantearon esta cuestión, pusieron sobre la mesa toda esta problemática que obviamente es antipática porque afecta a derechos muchas veces en expectativa. Pero bueno, yo creo que hay que darla en virtud de esta situación. Hoy en día tenemos, en realidad en los sistemas jubilatorios se ha estudiado que para que un sistema jubilatorio sea autosustentable debería haber 3 aportantes por cada jubilado. Claro. Y la realidad es que, bueno, en las jornadas la Caja mostró los números y, por ejemplo, daba un dato muy elocuente que el promedio, digamos, de edad, perdón, Claro, esta relación entre trabajadores activos y pasivos, digamos. Claro, exactamente. Entonces nos daba que en promedio los beneficiarios gozan del beneficio durante 20 años. 21 años las mujeres, 19 años más o menos los varones. Más o menos nos está dando que cada beneficiario goza del beneficio por 20 años. Y si nosotros vemos cuál es el requisito que establece la ley de jubilaciones para jubilarse, es para el régimen general de 30 años de aportes. Entonces, con una matemática básica nos damos cuenta que 30 años de aporte para percibir durante 20 años no está dando esa relación 3-1 que establecen los sistemas jubilatorios para ser sustentables. Entonces, bueno, yo creo que bueno, es una discusión que hay que dar, obviamente. Pedro, ¿y cómo se determina la edad adecuada para jubilarse en materia previsional? ¿Va por una cuestión de lo que hablábamos, una persona útil, una persona con capacidad para trabajar, o va por los años que ha trabajado? ¿Cómo se busca determinar ese número en la seguridad social? Sí, lógicamente que va en función de los años y es como dice acá Lucio, expectativa de vida y bueno, y como antiguamente también ya la edad jubilatoria era 55 años, se pasó a 60. La mujer en el orden nacional se pasó a los 65 años. Y bueno, y la última reforma que hizo el gobierno de Macri justamente le permitió a la persona que llegó a los 65 años poder quedarse hasta los 70 años. Y el empleador no lo puede despedir. No lo puede despedir. Así que bueno, ahí para hacerlo más sustentable el sistema, ¿no es cierto? Y bueno, a su vez le permite al empleado jubilarse y también tener un ingreso, porque puede seguir trabajando siempre que el empleador le acepte, ¿no es cierto? Que él pueda seguir trabajando, el empleador ve reducidas sus cargas sociales, claro, porque justamente al estar jubilado ya no hace mal los aportes
al sistema previsional, sí tiene aporte a riesgo de trabajo, pero bueno, ese es un arreglo que tiene que llegar entre el empleador y el empleado, ¿no es cierto? Como una forma de que haya más aportante, ¿no es cierto? Porque el sistema está quebrado, sinceramente. Tenemos hoy día 3 jubilados y aportante 1,25. Y bueno, está bien que no es un tema a lo mejor relacionado con esto que estamos hablando de la reforma previsional, pero viene bien a raíz de la pregunta que me hiciste vos, cómo se soluciona este problema. Fíjese que en el gobierno nacional dictaron esta moratoria, la 27705, que fue que la gente se puede jubilar con solo tener 60 años la mujer y 65 años el varón. Y fíjese que en la provincia de Santa Fe no es incompatible poder jubilarse en el ANSES sin un solo aporte. La deuda que se le va generando se la van a ir descontando 45.000 pesos por mes del haber que va a recibir y sin haber hecho ningún esfuerzo de haber aportado, ¿me entiende? Cuando los profesionales, tanto sea de la ingeniería, de los abogados, de la caja de contadores, de los médicos, tienen su caja particular, caja de los profesionales de distintas profesiones, ¿no es cierto? Y no es incompatible, por ejemplo, que ellos se puedan jubilar en el ANSES y a su vez seguir trabajando en su actividad, Claro. con solo tener 65 años. Y las mujeres con solo tener 60 años, cuando en las cajas profesionales, como una muy buena medida, ya establece que las mujeres se jubilan recién cuando tienen 65 años de edad y los años de aportes necesarios, ¿no es cierto? Pedro, volviendo a una posible reforma previsional aquí en Santa Fe, vos me adelantabas en la primera respuesta la necesidad de que se equiparen las edades, que se lleve a 65 años. ¿Qué otra modificación podría haber en el régimen jubilatorio? ¿Se podría pensar quizás en una especie de unificación de los regímenes, de estos regímenes que son tan disímiles entre sí? Y no, porque lógicamente que hay distintas tareas en el ámbito, que hay gente, por ejemplo, hay regímenes especiales como son los docentes, hay regímenes especiales como son aquellos que están en contacto con sustancias infectocontagiosas. Entonces esos tienen lo que se llama cómputo privilegiado, que se jubilan antes, ¿no es cierto? Pero bueno, también tenemos el régimen policial también, que justamente ellos acceden al beneficio con los años de aporte. También tenemos el sector policial y penitenciario, por ejemplo, tienen lo que se llama el retiro obligatorio, es decir, si los cesantean con 20 años de servicio, tienen un retiro también, pero bueno, está en función de los años, lógicamente, no le dan el 70, sino que le dan mucho menos, ¿no es cierto? Está el retiro obligatorio con 20 años de aporte, y después está el retiro voluntario también del personal de la Fuerza de Seguridad y Penitenciaria, también el retiro voluntario con 25 años, y después está con 30 años, donde ahí llegan al máximo de haber jubilatorio. Y después también tenemos que pensar en otro tipo de cosas también, como son las pensiones. No sé si tuviste acceso a una información que justamente este funcionario de Córdoba que se iba a hacer cargo de la administración del ANSES, que después, no sé qué pasó, no se hizo cargo. Él también hablaba de que las mujeres no pueden tener más de una sola pensión. Hoy en el orden nacional estamos viendo nosotros que hay mujeres que tienen 3 pensiones, porque han tenido 3 maridos, tuvieron la mala suerte que se le murió, o lo que sea, pero tienen 3 pensiones. ¿Para qué 3 pensiones?
hay que ser un poco más equitativo. Hay que tener una sola pensión y punto. Y Lucio, ¿por qué se da este caso de a veces personas que tienen 3 pensiones? ¿Cómo se puede suplir ese problema? Bueno, esto es una de las anomalías, digamos, que tiene el sistema, en el sentido de que hay que ver cuál es el fundamento que tiene la pensión por fallecimiento en la seguridad social, que bueno, básicamente es poder suplir la ausencia de la persona que digamos que ayudaba en la casa, que sostenía al causante. Entonces, bueno, para suplir esa ausencia, ese ingreso de dinero a la familia, es que se acuerda la pensión. Entonces, estos casos que vemos que hoy en día hay un límite de 3 pensiones, realmente no va en este sentido, no va con el espíritu por el cual el beneficio fue creado. Porque obviamente que la persona va a sufrir la ausencia del último causante. La persona cuando vivía no tenía 3 ingresos, entonces no tiene sentido que tenga 3 pensiones también. Hablábamos un poco, pero fuera de cámara, del estudio, este estudio que está especializado en cuestiones previsionales de seguridad social. A la luz de esta posible reforma previsional en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿han notado algún incremento en las consultas, en los inicios de los trámites jubilatorios? Sí, lo nuestro es permanente. Además, en este momento tenemos muchas consultas por el tema de acceder al beneficio sin aporte en el orden de ANSES, ¿no es cierto? Uh-huh. Que eso fue también un tema de discusión en la ley base, uh-huh, para que se derogara esta ley, ¿no es cierto? Porque esta ley tenía vigencia hasta febrero del año que viene, y la idea de tratar de derogarla, esta ley, para que no sea una sangría para las arcas del Estado también, ¿no? Porque sinceramente que gente se pueda jubilar. Está bien que hay, hubo anteriormente moratorias, el cual sí, bueno, personas que a lo mejor han trabajado en negro y bueno, no alcanzaron a tener los 30 años de aporte, personas mayores, entonces que bueno, las moratorias hacían que esa persona pudiese completar los 30 años de aporte, pero esto que surgió esa ley que surgió hace un poco más de un año, realmente es una cosa cancerígena para el sistema, ¿no es cierto? Porque estamos regalando jubilaciones, así de simple. Uh-huh. Y Lucio, para las personas que escuchan sobre la reforma previsional en Santa Fe, que por ahí, como decíamos, es un tema un poco tabú, que genera resquemores, que genera miedo, que genera tensión, ¿qué se le puede decir a los ya jubilados o a los próximos jubilados? ¿Cómo los puede afectar una reforma previsional? Bueno, los que ya están jubilados no tienen de qué preocuparse, porque ya la jubilación es un derecho adquirido y cualquier modificación en la legislación posterior no los afecta en lo más mínimo. Y bueno, respecto a los trabajadores activos, los futuros jubilados, también hay que tener en este sentido, creo que tener una apertura mental de no tal vez verlo como una medida que va a cercenar derechos, sino que nosotros tenemos que saber que hoy somos trabajadores, pero el día de mañana vamos a ser jubilados también. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que cuidar las arcas del Estado, de lo que son los fondos destinados a las jubilaciones, porque va a ser nuestro ingreso el día de mañana. Entonces yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista, y bueno, nosotros mismos lo vemos en nuestra actividad, donde tenemos muchísimas consultas de jubilados que vienen al estudio, que se han jubilado probablemente con un 82% en su momento del sueldo que tenían, y hoy en día están cobrando el 50%. Claro. Entonces, creo que todas estas cuestiones, en el sentido que se pueda sanear las cuentas, digamos, de la caja, también va a redundar en beneficio de los pasivos, porque, bueno, creemos que de esa manera no se van a estar recortando lo que es la movilidad. Hoy en día, lamentablemente, el sistema provincial tiene un mecanismo muy poco transparente para dar la movilidad,
porque en definitiva se terminan agrupando distintos sectores y categorías de los jubilados para poder dar esos aumentos. Entonces, por ejemplo, si un determinado sector activo tiene un aumento, ese aumento no se lo trasladan específicamente a los pasivos de ese sector, sino que los promedian y prorratean en un sector más amplio. Entonces, esto produce que con el transcurso de los años, una persona que se jubiló hace 10, 15 años viene al estudio y vemos que están cobrando muchísimo menos de lo que percibían al momento de jubilarse. Pedro, Lucio, muchísimas gracias por haber venido aquí a Uno Santa Fe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pedro y Lucio Bercesio, abogados expertos en materia previsional, a la luz de una posible reforma jubilatoria aquí en Santa Fe.